Hola, aquí comienza un capítulo más de Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda. Y como siempre, una emisión cargada de buenas noticias. Bienvenidos. Comenzamos con una gran noticia para las familias que sueñan con tener un techo propio con ayuda del Gobierno Nacional. Esta semana el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona anunció 10.000 nuevos cupos del subsidio a la tasa de interés para quienes estén interesados en comprar vivienda nueva de interés social. Así que aprovechen, porque esto lo que significa es que el gobierno les ayudará a pagar la cuota de su crédito hipotecario. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, anunció que el Gobierno Nacional dispuso de otros 10.000 cupos para que igual número de hogares colombianos interesados en adquirir vivienda nueva de carácter social puedan acceder al sueño de tener vivienda propia, apoyados en el programa del subsidio a la tasa de interés. Lo que queremos es privilegiar el rango que está un poquito por encima de vivienda de interés prioritario hasta vivienda de interés social para cuidar este sector y por lo menos lograr que el subsidio a la tasa para vivienda de interés social llegue hasta el mes de diciembre. De los 10.000 nuevos cupos, 9.000 se destinarán para hogares interesados en adquirir vivienda nueva de interés social, los otros 1.000 para hogares interesados en comprar vivienda nueva de carácter prioritario. Este proceso debe iniciar a más tardar a desembolsarse estos 10.000 subsidios a partir del 15 de agosto, mientras que se empieza todo el proceso de firmar el convenio y sacar el CONFIS por parte del Ministerio de Hacienda. El ministro manifestó que durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, 75.278 hogares lograron su sueño de tener casa propia con el beneficio del subsidio a la tasa, de las cuales 19.599 compraron vivienda nueva de carácter prioritario y 55.679 de carácter social, para lo cual se desembolsaron créditos por 2.5 billones de pesos que permitieron la compra de viviendas por valor de 4.3 billones de pesos. El titular de la cartera de vivienda resaltó que con el programa del subsidio a la tasa de interés se ha logrado incorporar a muchas más familias colombianas al sistema financiero. A propósito de esta noticia y aprovechando la realización del foro sobre adquisición de vivienda en América Latina, organizado esta semana por el Fondo Nacional del Ahorro, nuestro periodista Fabio Callejas Ramírez, para la sección ¿Usted qué opina?, les preguntó a expertos nacionales e internacionales su percepción sobre el programa del subsidio a la tasa de interés. Dicho certamen resultó muy oportuno porque se analizaron todas las experiencias de América Latina, incluyendo Colombia, donde se adelantan programas para que miles de familias puedan acceder a una casa digna, nueva y propia. ¿Usted qué opina? Pues estos anuncios, Fabio, lo que indican es que va a tener una dinámica mayor y esperemos las cifras del DANE del próximo trimestre, donde seguramente la vivienda seguirá siendo o estará a la vanguardia de ese crecimiento económico de nuestro país. Ese es un motor de la economía porque atrae la inversión privada hacia el tema de la construcción, lo cual significa que la inversión en vivienda es una buena inversión, no solamente desde el aspecto de vista social, sino que también como un tema de la inversión. Es también generadora de empleo. Son programas que seguramente traen suceso porque permiten que la población tenga acceso a un financiamiento. Especialmente lo que tenemos que resgatar de esta deuda social. ¿Usted qué opina? Cada país ha
modelado de acuerdo a su naturaleza y a sus recursos, ¿verdad? Diferentes ejemplos de cómo permitir el acceso a vivienda a las familias de menores ingresos. Creo que Colombia lo ha hecho muy bien. En ese sentido, uno de mis objetivos era venir a aprender de ustedes. La accesibilidad a la vivienda, considero que es sumamente importante el rol del Estado. Sin el apoyo del Estado, esta industria no va a caminar. Los expertos de América Latina se llevan una buena impresión sobre los programas de vivienda que adelanta el gobierno nacional y destacan que los nuevos anuncios van a darle un mayor dinamismo a la economía colombiana. Y algo para resaltar, dijeron, no vinimos a destacar, sino vinimos fue a aprender. Estamos felices porque la locomotora de la vivienda avanza a toda marcha. Así lo demostró el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona, quien entregó esta semana un detallado informe sobre los principales resultados que arrojaron las políticas de vivienda durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, las cuales están bajo su liderazgo. A pocas semanas de terminarse el primer periodo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona entregó un positivo balance sobre las políticas de vivienda que se adelantaron en estos 4 años. Crecimos un 70% más de vivienda de interés social frente a lo que hizo el gobierno anterior y eso da el rango o la vocación del presidente Juan Manuel Santos de privilegiar la vivienda como una herramienta de lucha contra la pobreza. Entre agosto de 2010 y marzo de 2014 en el país se inició la construcción de 800.878 unidades de vivienda, de las cuales 429.372 son vivienda de interés social y 371.506 son viviendas diferentes a la vivienda de interés social. El impulso que lleva la locomotora de vivienda permitió además disminuir el déficit cuantitativo de vivienda del 12.56% en 2005 a un estimado de 5.54% en 2012. Esto representa una reducción del 46.3%. Por el lado del déficit cualitativo, se tiene que la reducción ha sido del 7.8%. Creemos que el sector de la vivienda va a seguir siendo la locomotora más importante en jalonamiento industrial del país, en crecimiento del PIB. Todo lo anterior es el resultado del avance de los diferentes programas impulsados por el gobierno nacional, entre los que se encuentran los macroproyectos de interés social, subsidio a la tasa de interés, mejoramiento integral de barrios y las 100.000 viviendas gratis. Gracias al apoyo de las firmas constructoras, de los gobiernos departamentales y municipales, se logró contratar la construcción de 103.591 viviendas gratis, que se adelantan en 29 departamentos. De ese total, 62.077 unidades habitacionales ya fueron construidas y 56.159 familias en condición de extrema pobreza ya se han visto beneficiadas con una casa 100% subsidiada. Por su parte, para el desarrollo del programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores, VIPA, han sido seleccionados 151 proyectos para la construcción de 65.640 viviendas en 81 municipios de 23 departamentos. La política de vivienda impulsada por el gobierno Santos ha jugado un papel determinante, tanto en el desarrollo del sector de la construcción como en la creación de empleo y la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país. Y aquí está nuestra cifra de la semana que da cuenta del último informe del Departamento Nacional de Estadísticas DANE sobre licenciamientos de vivienda. En los últimos 12 meses, los permisos para construcción de vivienda registraron un crecimiento acumulado del 6,6% en el área licenciada, alcanzando los 25.232.543 metros cuadrados durante el periodo junio 2013-mayo 2014. Este resultado estuvo jalonado por la vivienda de interés prioritario, con más de 18 millones de metros cuadrados licenciados. Esto nos motiva a seguir promoviendo con mucho ahínco nuestras políticas de vivienda que dinamizan la economía colombiana, dijo el ministro tras conocer las cifras. En Escala vamos a hacer una primera pausa para unos mensajes de interés. Ya volvemos. Ahora hay más casas para todos. Estamos entregando casas. 86.000 casas más para ahorradores.
Cuotas desde 180.000 pesos mensuales para personas que ganen 1 o 2 salarios mínimos sin vivienda propia. Más información en www.minvivienda.gov.co. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. El pasado 15 de julio se abrieron 2 convocatorias para que más de 15.000 hogares desplazados priorizados en los listados del Departamento para la Prosperidad Social y que están interesados en acceder a viviendas gratis en los proyectos Plaza de la Hoja y Victoria en Bogotá se postulen. Con las cámaras de escala visitamos el principal punto de postulación y nos encontramos con la historia de Jimmy Carrillo. Don Jimmy Carrillo Vega, de 56 años de edad, víctima del conflicto armado, defensor de derechos humanos, nacido en el Banco Magdalena y criado en La Guajira, hoy junto con su familia han venido a postularse al Polideportivo Candelaria La Nueva al proyecto denominado Plaza de la Hoja de Vivienda Gratuita, donde nos relató cómo ha sido su proceso de haber tenido que desplazarse con toda su familia aproximadamente por 19 departamentos del país hasta el día de hoy. Fui abordado y fui amenazado directamente que me daban 2 horas para poder abandonar el municipio, el departamento y Colombia si era posible. Me dio muy duro porque fue una época en que yo tenía muchos amigos, mi juventud, mi estudio, todo, ¿cierto? De un momento a otro salir corriendo, estaba yo pequeño y le preguntaba yo a mi papá, papi, pero ¿por qué no nos llevamos las cosas? Empaquemos, llevémonos todo, nos vamos a ir. Me dijo, hijo, tú en estos momentos no entiendes. En uno de sus tantos desplazamientos desde el norte del país, la guerra les arrebató a uno de sus 5 hijos. Es muy duro porque perdí mi hija a raíz de esa situación y lamentablemente no ha podido curar. Esa situación o sea, en mi corazón ha sido muy duro. Por tanto desplazamiento que he tenido, entonces son cosas que lo marcan a uno, ¿eh? Me acuerdo tanto que nos dan la noticia en el hospital, o sea, en el Pasadero. Y pues apenas a mí me dieron esa noticia, yo me desmayé, no contení. Una hermanita que siempre llegué a tener mis anhelos de conocerla. La llegué a conocer en un ataúd. Hoy no es la primera vez que la familia Carrillo Pérez intenta postularse a un programa de vivienda gratuita. Habían postulaciones todos los años, se repartían formularios, pero nunca habían resultados positivos al tema de una vivienda digna. A partir del gobierno Santos viene una evolución significativa en materia del goce efectivo de derechos. Don Jimmy nos cuenta cómo ha sido su proceso actualmente de postulación. No es fácil una postulación, a la pata del enfermo come el alentado, pero la unidad y la red juntos ha sido muy juiciosa en ese sentido. Ha sido preventiva. Miren, el documento que se necesita es la fotocopia de la cédula del declarante, la carta del declarante, la carta de víctimas, se necesitan las fotocopias de la cédula de los mayores de 18 años que estén en la carta, se necesitan las tarjetas de identidad con el soporte de los registros civiles de los menores que estén en la carta. Y nos comparten la alegría que sienten en este momento gracias a la esperanza de llegar a tener muy pronto una vivienda propia. Una alegría muy grande, porque de gobierno
tan malo, tan oscuro que hubo en el tiempo de antes, siempre le prometía a uno cosas y lo veía uno de solo ilusiones. Nunca hubo nada, siempre hubieron postulaciones, yo contento, íbamos a tener la vivienda, nunca la hubo. Hasta ahora de que gracias a Dios, al presidente Santos y a Bogotá Humana, tuvimos la oportunidad de decir, voy a tener una casa. Muy contenta, muy satisfecha, no solamente para mí, sino también para mis hijos, para mi esposo, de ver que tanto sufrimiento que hemos tenido ya, tantos conflictos, tantos desplazamientos, hemos realizado al fin nuestro sueño y nuestra realidad. Vamos a hablar ahora de cómo avanza el programa de vivienda para ahorradores VIPA en el país. Estuvimos en Soacha y encontramos que en este municipio cundinamarqués, donde se proyecta toda una ciudadela, quedan pocas viviendas para la venta. Esta es una excelente opción para adquirir casa propia que usted no puede dejar pasar. En Soacha aún quedan viviendas de interés prioritario para ahorradores en los proyectos La Esperanza 1 y 3, donde se están entregando 1.020 viviendas en el primer proyecto y 744 para el segundo, con una inversión total de más de 27.000 millones de pesos. Se han vendido alrededor de 1.400, nos faltan 400 viviendas por comercializar. Es una proyección de ciudadela con vías de acceso y con un diseño bien distribuido a cargo de la constructora Piros. Las familias se siguen presentando y aún hay tiempo para adquirir una. No, nosotros primero queríamos uno más grandecito, pero pues fuimos a la vivienda y no nos activaron el préstamo. Entonces nos dijeron que había el VIPA y que si nos alcanzaba para el préstamo. Estoy averiguando y es muchas facilidades de pago las que le da a uno el gobierno, aparte de que pues le bajan a uno intereses en las tasas y pues es económico, las casas son económicas. Hay que adquirir las facilidades que le da a uno el gobierno y pues ya estamos como ahora, con la edad que tenemos pues toca aprovechar. Recuerden que se pueden presentar personas que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos y recibirán un subsidio hasta de 15.400.000 pesos, más el subsidio de la tasa de 5 puntos que entrega el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda. Con esto, las personas quedan pagando cuotas desde 180.000 pesos, es decir, inferiores a un canon de arrendamiento. No, yo creo que es un excelente momento, una excelente oportunidad para las familias colombianas, en particular para las familias que residen en Soacha, en Bogotá, para poder adquirir una vivienda nueva. Creo que es un momento especial con facilidades para poder adquirir su vivienda. En Medellín, esta nueva política habitacional también ha sido un hit, como nos lo cuenta en la siguiente nota la subdirectora de Vivienda y Hábitat del Instituto Social de Vivienda de la ciudad, María Eugenia Lopera. Tan exitoso ha sido el programa VIPA en la capital de Antioquia que el proyecto Ciudad del Este, que pronto comenzará construcción, ya está completamente vendido. Una acogida muy positiva ha tenido en la capital de la montaña el programa de vivienda para ahorradores VIPA. Así quedó demostrado durante la Feria de Vivienda realizada en la ciudad para promocionar uno de los proyectos del programa, para el cual se postularon 3.200 hogares que quieren optar por una vivienda a través de esta nueva iniciativa. La gente muy optimista porque entre el gobierno nacional y municipal, con la llave que se estaba creando, se subsidiaba aproximadamente el 50% de la vivienda y solo querían o iban a estar pagando 180 o 220 mil pesos de cuota, que es o un arriendo o menos de un arriendo. Entonces el optimismo y la esperanza de las familias es mucho en el programa. Se trata del proyecto Ciudad del Este, con sus etapas de la C a la G, en el que serán desarrolladas 830 soluciones habitacionales de 45 metros cuadrados y que pronto iniciará construcción. El proyecto se iniciaría aproximadamente en 2 meses y el convenio con el ministerio va hasta noviembre del año próximo, que es fecha final para terminación del proyecto. Vale la pena destacar que Medellín ha sido un gran aliado de las políticas de vivienda del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que en este caso se logra beneficiar a un grupo poblacional al que era necesario llegar con una solución habitacional. Es un núcleo de población que se está cubriendo, que lo necesita y que necesita pues el empujoncito de los gobiernos municipales y nacionales para poder acceder a su vivienda. Al programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores pueden acceder hogares cuyos ingresos mensuales están entre 1 y 2 salarios mínimos. A continuación, más información de interés que también fue noticia esta semana en todo el país.
865 hogares vulnerables del país se convirtieron esta semana en propietarios de viviendas del programa de las 100.000 casas gratis tras participar en sorteos liderados por el Ministerio de Vivienda. De estos, 340 hogares recibieron soluciones habitacionales en Soacha y Girardot, Cundinamarca, 187 en Pibijay y Fundación Magdalena, 285 en Buga, Valle del Cauca y 53 más en Pasto, Nariño. Más familias felices con un techo digno y seguro. En el Hotel Royal Park de Bogotá, el Ministerio de Vivienda y el Banco Mundial lanzaron esta semana la guía metodológica para realizar el inventario de asentamientos en zonas de alto riesgo en el país. Esta guía permitirá contar con información actualizada sobre el volumen de familias que habitan en zonas de alto riesgo, contar con insumos para formular la política pública a nivel nacional y local en materia de gestión del riesgo y de atención de asentamientos precarios, priorizar recursos para adelantar programas y proyectos para la prevención y mitigación del riesgo y contribuir al ordenamiento territorial, entre otros aspectos. El Ministerio de Vivienda reitera que los hogares desplazados que pueden postularse a los proyectos de viviendas gratis Plaza de la Hoja y Victoria en Bogotá y para otros proyectos con convocatorias abiertas en otros sitios del país son únicamente los desplazados que están relacionados en los listados del Departamento para la Prosperidad Social como hogares potencialmente beneficiarios del programa. Los hogares, antes de postularse, deben verificar a través de sus cogestores sociales si están en estos listados. En Escala vamos a hacer una nueva pausa para otros mensajes de interés. Regresamos en segundos. El programa de conexiones intradomiciliarias ha beneficiado a más de 129.000 colombianos. Y en Escala queremos seguir mostrándoles estas historias de familias que antes no tenían la opción de tener lavamanos, sanitario o ducha dentro de sus casas. Pero ahora, gracias a este programa, están conectados con el agua. Y para la siguiente historia nos trasladamos hasta Girardot, Cundinamarca. Hoy en Escala nos desplazamos hasta el municipio de Girardot a verificar cómo quedaron las obras del programa Conéctate con el Agua de conexiones intradomiciliarias del Viceministerio de Agua. Aquí, a estas familias se les ofrecieron lavaderos, lavaplatos, lavamanos, duchas o cisternas para dignificar su vida. Nos vamos a dirigir a dos barrios, uno Brisas de Bogotá y otro La Vereda de Barcelosa. Y aquí en Girardot ya son más de 1.500 conexiones realizadas. Acompáñenme. Girardot, un lugar donde algunos capitalinos pasan sus puentes festivos gracias al buen clima, pero un lugar donde tiempo atrás muchos no tenían condiciones sanitarias dignas dentro de sus viviendas. Es el caso de doña Lola Moreno. Su hija Elena nos cuenta cómo eran las condiciones antes de que el programa de conexiones intradomiciliarias les cambiara la vida. Aquí había una alberca como esta, similar, y ahí se recogía el agua, y ahí se bañaba uno a tutumadas. Tenía una tacita así sola, la sola taza. Y todo eso se dañó, lo tumbaron para hacer el nuevo baño. Dijo, mamita, pues vinieron a decirme que me iban a hacer esto, pero toca esperar a ver si es verdad, porque muchas veces dicen cosas y prometen, recogen papeles, firmas y a la final no realizan nada. Ajá. Cuando ya empezaron a entrar materiales y todo eso, entonces mi mamá dijo, mami, ya ahora sí es verdad, mire que están haciendo esto. Y estaba bueno, mamita, gloria a Dios. Una de sus vecinas, doña Gilma, ayudó a fundar el barrio y fue presidenta durante 20 años. Y hasta ahora, a sus 84 años, tiene un baño digno. Mi baño antes, ay, no, eso da tristeza. El baño era poner la manguera ahí donde están las canecas de acá, allá abajo, y ahí se bañaba uno, poniendo la manguera.
A veces se llevaba desde aquí o llenaba unas 2, 3 canecas para quitar la manguera y entonces de las canecas echar tutumadas, que era mejor. O sea, para hacer chichis sí que era un problema. Había veces que tenía un tarrito y entonces pues, ese tarrito pues, ahí se embolataba y no tenía dónde pues, buscar otro para sacar los tarritos de chichi para el río. Su hija Blanca sí vio el cambio. A nosotros nos renovaron los baños, nos cambiaron lo que es el tejado, todo lo de grifería, la taza, aquí todo lo de grifería. En las manos nos hicieron esto, nos pañetaron y nos enchaparon. Ahí. Eso fue lo que nos hicieron acá, porque allí adelante nos hicieron la cocina, el platero. Su vecina, doña María Elvira, también está feliz. Ella se consiguió el dinero adicional para terminar de enchapar el resto del baño. El baño anterior era en obra negra, todo estaba para caerse, mejor dicho. Si haga de cuenta como ver el baño que está allá, no, el mío estaba peor. Sí, porque las paredes ya estaban que se caían y todo eso, la cisterna estaba toda fea. Ahora es mejor porque ya no tenemos que estar cargando, sino la cisterna y ya. Y sobre todo me gusta porque tiene llaves ahorrativas. Ah, lavamanos también, entonces lo pusieron también. Este es el resultado del programa del Ministerio de Vivienda, pero el acompañamiento de la comunidad ha sido fundamental. Yo le doy muchas gracias al Gobierno Nacional, al señor alcalde, porque tuvieron en cuenta el barrio Brisas del Bogotá. Salieron favorecidas 54 personas con los mejoramientos de los baños, las cocinas, de por sí muy bonitos. Del barrio Brisas de Bogotá, en el casco urbano de Girardot, nos fuimos a la vereda Barzalosa, sector Cementerio, donde encontramos a doña Tulia, una adulta mayor que ha construido su casa con su esposo y quienes hasta ahora saben qué es tener una ducha. Un bañito que habíamos hecho allí en el otro lado, que pues era con letrina y todo eso. Entonces ahora pues como pusieron el alcantarillado, entonces ahora está con el alcantarillado. Entonces era con letrina y ¿cómo se bañaban? Con una ducha, pero así, poniendo, teníamos, sí, todo era más rudimentario, pues ahora ya pues, el baño es mejor. Acá nos dieron este tanque lavadero, lavamanos y aquí el baño con la ducha y todo. Allí también están organizados y la distancia no los hace menos unidos a la hora de recibir beneficios. La verdad nosotros tenemos mucha necesidad y eso fue para la comunidad algo bonito, algo bueno, porque hay mucha gente que necesita y eso todavía faltan muchas personas. Personalmente estoy impresionado con la alegría que puede generar un sanitario. De pronto, como nosotros tenemos todo, las cosas básicas, no pensamos que un sanitario pueda generar tanta alegría en una familia. Viviendas de 15 habitantes sin un adecuado espacio sanitario. Entonces, la alegría que siente la gente por verse beneficiada con el proyecto es impagable. Esta es apenas una muestra de los 21 barrios que fueron beneficiados con el proyecto en Girardot, llevando baños dignos a más de 6.800 habitantes. Hasta aquí esta emisión de Escala. Les recuerdo que pueden seguir nuestras noticias a través de la página de internet www.minvivienda.gov.co y de las cuentas de Twitter @minvivienda y @luisfelipehenao. También nos encuentran en Facebook como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.